Conferencia magistral, El futuro de la corrupción, a cargo de Robert Klieger. Nuestro conferencista ha sido asesor de muchos gobiernos en estrategia económica y reforma institucional. Sus trabajos de consultoría y de investigación la han llevado a más de 30 países en América Latina, Asia y África. Él ha sido llamado el principal experto del mundo en corrupción. Ha sido profesor de economía de la Universidad de Natal Durban, profesor de política pública en John F. Kennedy de Harvard y además ha escrito diversos libros y artículos sobre corrupción. Con ustedes, Robert Klieger, conferencista internacional. Quisiera hablarles hoy del futuro de la corrupción. Y empezamos con una predicción del mejor libro escrito sobre ese tema. Hace 25 años, el distinguido profesor y juez John Noonan escribió un libro de 800 páginas, se llama Bribes o Sobornos, que era una historia del concepto y la práctica del soborno desde el tiempo de Egipto hasta hoy día. En el último capítulo concluyó con esta predicción, escucha: tal como la esclavitud era antes un modo de vivir aceptado y ahora es inconcebible, así será la práctica del soborno como el forma central de pago para la acción oficial, vendrá a ser obsoleto. Qué bien sería eso, ¿verdad? ¿Y cuál era la base de su predicción? Su argumento tenía 4 puntos más o menos de impacto moral. Dijo que, y comprobó que en todo el mundo el soborno es considerado cosa de vergüenza. No es aceptado en ningún país. Que es igual a la plutocracia que se vende a los ricos, lo que debe ser para todos. Que es una traición a la confianza que él dice que es preciosa necesidad de toda transacción social y viola un paradigma divino. Pero ¿qué tal su predicción? Quizás en lugares como Singapur, Finlandia, Dinamarca, podemos decir que la corrupción diario es obsoleta. Pero la tendencia en general del índice de la percepción de corrupción durante los últimos 20 años, el promedio es casi igual. El sabio John Malcolm Dowling, en un libro escrito hace 2 años, piensa que en Asia por lo menos existen 2 grupos de países, un equilibrio de los países pobres que se ponen más y más corruptos, mientras tanto los países ricos allá se ponen más y más limpios. Podemos ver también en los países llamados avanzados que hay tendencias negativas. Por ejemplo, en New South Wales, Australia, un estudio sobre la corrupción en la policía resulta una tendencia alarmante en cuanto al narcotráfico, corrupción común y corriente también empeoriza. Un estudio de las obras públicas en Estados Unidos que investiga los overruns, los costos extras que se pagan durante 50 años, demuestra que esta cantidad, que es señal de ineficiencia o de corrupción, está creciendo, no reduciéndose. Y por fin vemos en las cumbres más altas del capitalismo llamado avanzado alarmantes ejemplos de la corrupción, tal como Enron, tal como Goldman Sachs. Entonces, ¿qué concluimos de eso? ¿Es verdad que hay recorrupción también? Hace unos años estuve otra vez en Manila y me invitaron al Departamento de Hacienda, la renta interna, para una charla ante 200 personas de la renta interna. Y les felicité al principio porque el estudio de su éxito, hace unos 15 años, en limpiar la renta interna, ya es estudiada en todo el mundo. En un libro que escribí yo, en traducción en 18 idiomas, están famosos ustedes. Y después preguntan, ¿qué estudio de caso? Y el director de la renta interna que me pregunta, ¿qué éxito? Porque ya estamos con harta corrupción de nuevo, la recorrupción. Igualmente en un país vecino, donde un alcalde de mucho coraje de la ciudad de La Paz ha limpiado la corrupción en los años 80 y 90, después de otro alcalde entra y entonces hay recorrupción. Es muy parecido a la inflación. Sabemos qué son los ingredientes de la inflación, hiperinflación. Es imprimir plata, emitir créditos.
Sin embargo, un gobierno puede reducir la hiperinflación, que llegue otro gobierno, comienza a imprimir moneda, comienza otra vez a emitir créditos y la hiperinflación puede llegar de nuevo. Entonces, ¿qué? ¿Es que la predicción de Noonan era equivocada? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la problemática de la corrupción? Hemos escuchado más o menos las palabras de los índices esta mañana, pero lo que quiero subrayar ahora es el efecto moral sobre la corrupción. Un tipo de cinismo, de erotismo, una cultura de impunidad que hace, ¿qué se puede hacer? Y luego llega a un, ¿qué más da? No importa. Es la grasa de la economía, es la goma de la política. La corrupción es un hecho, un estilo de vida, un hecho de la naturaleza humana. ¿Qué más da? Esto fue una actitud quizás soportable hace 30 años en cuanto a la ciencia social, pero ya tenemos harta evidencia del daño de la corrupción en cuanto a la economía, a la democracia, a los servicios sociales y además a la pobreza. No voy a citar la evidencia por falta de tiempo. Y sin embargo, sin todo ese pesimismo, sí hay ejemplos de municipios, ministerios y países que han podido reducir, aunque jamás eliminar, la corrupción. Y esta mañana quiero compartir los 5 ingredientes del éxito contra la corrupción. Primero, una gestión pública que enfatiza estructuras, liderazgo e incentivos, que a propósito es el subtítulo de un libro mío que se llama High Performance Government, que ustedes pueden encontrar gratis en el web, High Performance Government. Segundo, una coordinación nacional que no sea solamente una agencia contra la corrupción, sino un esfuerzo de todo el gobierno. Tercero, y muy olvidado, el impacto de la participación amplia del sector privado, de los negociantes y también de la sociedad civil. Cuarto, cuando la corrupción sea sistémica, una actitud de crimen organizado, es decir, la subversión de la corrupción. Y finalmente, fortalecer la moralidad. Primero entonces, estructuras, liderazgo e incentivos. Primero, las estructuras. Se ha mencionado la fórmula: corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Significa que en California o en Chile, el sector público como el sector privado, si alguien tiene el poder monopolístico sobre un bien o servicio que usted requiere o quiere, si tiene la discrecionalidad de decir cuánto recibe o si recibe algo, y no hay transparencia, entonces hay los ingredientes estructurales para la corrupción. Puede resistir, pero si encontramos un sistema público que tiene estas características, es invitación a la corrupción, y por lo tanto hay que reducir el monopolio cuando sea posible. Hay que clarificar las reglas del juego y publicitarlos para que la discrecionalidad no sea muy amplia. Y en muchas maneras hay que aumentar la transparencia. Liderazgo. No solo es la moralidad del líder, aunque eso sea indispensable, sino también una mente fría y analítica en cuanto a la prevención. Un corazón ardiente y con mucho coraje sobre la persecución. Y un alma limpio y ejemplar en cuanto a la moralidad. Y tercero, los incentivos. Se ha dicho esta mañana que la corrupción es un crimen económico, un crimen de cálculo, no de pasión. Cuando pagamos el maní, entonces contratamos a monos, ¿no es cierto? ¿Conocen esa expresión? Entonces hace falta una meta de que los sueldos públicos, el paquete, sea un 80% del sector privado. Y no solo esto, sino que hay incentivos vinculados con rendimientos y resultados, tanto buenos como malos, que hay la posibilidad que uno gana una vida buena, siendo honesto, eficaz, siendo limpio y eficiente. Segundo punto,
coordinación nacional no es tarea de una sola agencia. Hay países que tienen una agencia independiente contra la corrupción, como Hong Kong y como Malasia. Pero es interesante que el éxito en Hong Kong no es porque ellos son solos los zares de la anticorrupción, sino trabajan mucho con los otros ministerios y con la ayuda de ellos para formar un acercamiento que es todo gobierno. Sí hay que tener un punto de enfoque contra la corrupción. Una persona que podemos decir que es el zar de la anticorrupción. Pero el propósito de ese señor no es de controlar o dictar, es de ayudar a participar. No solo al sector público, no solo a sus ministerios, sino a todos nosotros. Mecanismos de coordinación varían entre países, pero puede haber un comité a nivel ministerial que se convoca todos los meses y otro a nivel, digamos, técnico que se convoca cada 2 semanas para seguir los casos importantes y para compartir información de la prevención. Tercera clave es involucrar a otros, específicamente al sector privado y la sociedad civil. El sector privado es muy importante porque ellos saben cómo funcionan los sistemas paralelos, por ejemplo en licitación. Ellos pueden ayudar con un diagnóstico si buscamos cómo funciona un sistema, por ejemplo, de licitación, precalificación, determinaciones de los detalles de una oferta, otorgamiento del contrato, órdenes de cambio y pago para el contrato. Cada paso tiene su debilidad. Y si usted va a una contratista privadamente y dice, no quiero saber nombres, no estoy buscando a fulano de tal, no quiero saber si usted da o recibe coimas, quiero saber cómo funciona el sistema, qué ha escuchado usted, cómo son las irregularidades, cómo es el sistema paralelo que a veces surge. Y con 15 entrevistas privadas usted tiene en 2 semanas un retrato del sistema paralelo que se puede entonces compartir entre los contratistas para corregir, para afinar y por fin puede compartirlo con el gobierno como base de una estrategia conjunta con el sector privado. La sociedad civil puede involucrarse de muchas maneras. Me interesa lo que ha hecho Panamá después de Noriega, donde la Contraloría hizo un printout para cada barrio y cada distrito de todas las obras públicas que iba a pasarse en los próximos 6 meses, con detalles, tantos sacos de cemento, tantos empleados pagados tanto, y si ustedes ven algún problema, llámame, Contraloría 800. Entonces, dando esos ojos, como dice el anuncio aquí en el Perú, esos ojos del pueblo son poderoso apoyo al monitoreo informal del éxito del país. Subvertir la corrupción. Quiero dar una analogía de la salud. Hablamos de la SIDA. Primera etapa en el combate de la SIDA era concientización. Esto no es bueno para tu salud. Sexo sin protección, compartir las agujas de drogas, no es bueno. Concientízate. En la corrupción igual. La corrupción no es buena. Es malísima para el país. Para lo que usted quiere, buenos servicios, guerra contra pobreza, más inversión, es terrible, no es bueno. Concientizar, primera etapa. Entonces, segunda etapa, prevención. En cuanto a la SIDA, protégese o tenga solamente una pareja, no hay otra mujer en tu vida. Cuídate, pues. Prevención. Y también con la corrupción, evitar monopolio, clarificar discrecionalidad, mejorar incentivos, aumentar transparencia. Pero si una persona ya tiene SIDA, la prevención, si es necesario, no es suficiente. Ya tenemos que tener la medicina. Igualmente con la corrupción sea sistémica. Ya la prevención no es suficiente, hace falta cirugía. Y es lo que yo llamo la subversión de la corrupción. Pueden ver mi artículo sobre ese tema en español en Finanzas y Desarrollo. Hay 3 etapas aquí y cómo subvertir. Con falta de tiempo, Mónica, voy a pasar el ejemplo. 3 minutos 54 segundos. Vale. Fortalecer la ética es el 5.º paso.
Lamentablemente, es difícil legislar la moralidad. Los ejemplos más notorios que yo conozco de la corrupción, tal como por ejemplo el ex emperador de la República Africana Central o Mobutu Sese Seko en Zaire, era la misma persona que escribía en guías éticas y tenía afiches en la ciudad: pague sus impuestos y seguid al gran líder Mobutu, que tenía en aquel entonces más riqueza fuera del país que cualquier otra persona en el mundo, según estimaciones de la CIA. 10.000 millones fuera del país de Zaire. Mientras tanto está llamando por una reforma moral de su país. Entonces es difícil cambiar la moralidad de un país. Códigos de conducta, necesarios pero no suficientes. Sería un estudio interesante comparar cuántas páginas hay en la Código de Conducta con el ranking en Transparencia Internacional, y quizás la correlación no es inversa. Más largo es el Código de Conducta, más corrupto es el país, puede ser. Pero sí es interesante ver pactos de integridad, donde participantes en un contrato público antes firman un acuerdo: no voy a pagar soborno, no voy a subestimar mis costos y hago trucos después de cambios. Y si alguien más que firma este acuerdo sospecha que he ganado el contrato así, entonces yo abro mis libros para que ellos me investiguen, mis colegas. Y también ofrece este pacto una excusa cuando uno es extorsionado, que no puedo pagarlo, me gustaría mucho, pero no puedo, porque mis colegas me van a investigar. Me interesa también un ejemplo de Indonesia. 30 segundos, ¿puedo? No, todavía. Me está machacando esta tranquilo, señora. tranquilo. En Indonesia... Vamos a regalar, debido a que estamos todos entusiasmados con su exposición, un par de minutos más. ¿Qué les parece a ustedes? En Indonesia es muy interesante lo que está haciendo ahora el presidente. El pobrecito está sufriendo tsunamis y volcanes y terremotos, pero sigue avanzando Indonesia. Indonesia fue el número 3 del bajo de la corrupción hace 6 años. Ya ha pasado hasta al Perú en el cuanto al World Economic Forum, y es un país que se incluye con el BRIC, con Indonesia, con India, China, Rusia y Brasil, porque es increíble. Y una cosa es que ha luchado fuerte contra la corrupción, utilizando muchos mecanismos que acabo de mencionar, pero tiene una innovación que me interesa. Imagínense que el Ministerio de Educación trabaja con la Fiscalía del país y con una Liga de Jóvenes, que es una ONG, para crear un currículum de la ética que tiene honestidad, modestia, etc. 7 tipos de valores, y lo combina con una práctica que la tiendecita que hay en la escuela donde vende la Coca-Cola, el resfriado, lo que sea, refrescos, donde vende esa cosa. Esto está bajo el control de los estudiantes sin caja. Entonces dejas tu plata para pagar o puedes robar si quieres. Entonces ellos están muy orgullosos. Ya ha llegado a 10.000 escuelas en Indonesia, y hace unos meses el New York Times tuvo un artículo alabando esta propuesta con unas citaciones de los mismos estudiantes que es realmente impresionante. Uno dijo: para nuestro país, Indonesia, para su éxito, tenemos que ser la generación nueva de la honestidad. Han declarado que la educación, las escuelas, las universidades serán una zona libre de corrupción. ¿Me suena bien? La predicción de Noonan. ¿Por qué no hago mi propia predicción? O quizás mi esperanza. ¿Saben ustedes que yo estuve aquí en los años 70, durante mis estudios graduados, trabajando con el Instituto Nacional de Planificación y corriendo olas en Punta Rocas, por allá? Y tengo en mi escritorio todavía una afiche de aquel entonces. ¿Se acuerdan ustedes el arte revolucionario, que había unos afiches muy buenos? Uno en mi oficina dice: reforma agraria, base de una nueva sociedad. ¿Se acuerdan de esto? Y había otro que ya no tengo, pero dijo: campesino, no pagues por la justicia.
Bien dicho entonces, bien dicho hoy. Y aquí mi predicción, que dentro de algunos años en el futuro, no tan lejos, cuando estamos juntos otra vez y miramos hacia atrás y vemos el progreso fenomenal que ha hecho el Perú en cuanto a la corrupción, y nos preguntamos cuál era el punto de inflexión, el punto clave. ¿Sabes lo que diríamos? Diremos que era hoy, que es ahora el momento. Es un momento muy favorable para cambios fundamentales para su país. Cuando llegue el nuevo gobierno, este año que viene, este puede continuar el progreso y yo diría mover el progreso a otro nivel. Estoy muy animado de escuchar los planes de los 5 partidos que vamos a escuchar durante la conferencia. Pero fíjese las ventajas que tiene. Ya tiene una estrategia nacional contra la corrupción. Ya tiene varias leyes importantes como acceso a la información. Ya son participantes en la transparencia en cuanto a las industrias extractivas, miembros del Acuerdo Internacional contra la Corrupción. Si bien necesita la Contraloría más poder de sancionar, todavía está en marcha y tiene a un controlador de clase mundial con un equipo honesto y talentoso. Los secretos están ahí. Y en cuanto a la economía, sabe que la inversión que experimentan ahora crea una demanda para buen gobierno. Se ha visto, por ejemplo, en Bangalore, India, donde un ingrediente clave para que eso fuese el Silicon Valley de India fue un tipo de contrato entre gobierno, ciudadano y empresa privada para limpiar y mejorar los servicios públicos. Limpia y eficiente. Entonces, cuando nos reunamos de nuevo celebrando el éxito del Perú, vamos a ver que el gobierno ha utilizado estructuras cada vez menos monopolio, con cada vez menos discrecionalidad, con cada vez mejor transparencia, con incentivos positivos vinculados con rendimiento y sanciones verdaderas contra los corruptos, con coordinación nacional, no solo de una Contraloría excelente, sino también de la Presidencia hacia el Congreso y todos los ministerios involucrados en esta lucha tan importante de persecución y prevención. Habrá harta participación del sector privado, especialmente en pactos de integridad y en diagnósticos de sistemas paralelos de corrupción. Habrá monitoreo por los ciudadanos que siguen los proyectos y nos informan por medio de social networks como Facebook o Twitter o lo que sea, lo que está pasando. Habrá, cuando sea necesario, una subversión de la corrupción sistémica. Y finalmente, hará falta lo que creo que habrá, que ustedes como ciudadanos y líderes se declaran por sus voces y sus votos que la corrupción es inmoral y que ya no la aguantan más. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.